tal a todos? Hoy quisiera profundizar en la vida de un gran santo, que es un santo mexicano que de él poco sabemos y que ha sido canonizado hace poco por Juan Pablo II en el año 2000 y que precisamente es uno de los santos que nos puede enseñar mucho con su vida espiritual, su servicio en la iglesia y sobre todo su carisma. Este santo me estoy refiriendo a San José María Yermo y Parres. Él nació en la hacienda de Jalmolonga, Estado de México, y desde pequeño, casi a los 50 días de nacido, quedó huérfano de padres, por lo cual ya después vivió con sus abuelos y algunos demás parientes. Ya adulto, con su deseo de ser sacerdote, entró con la comunidad de San Vicente de Paúl, con los paulinos, pero la cuestión es que tuvo una crisis vocacional y salió de esa congregación y estuvo durante un tiempo buscando el camino hacia dónde dedicarse. Finalmente entró en el seminario de la ciudad de León, Guanajuato, y estando en el seminario fue ordenado al final de sus estudios sacerdote y fue dedicado a esa ciudad para poder realizar su servicio. Recibió varios encargos que realizó en la catedral como canónigo, como maestro espiritual, como también ayuda en los demás sacerdotes, debido a que él tenía ese carisma de saber guiar y orientar espiritualmente por la situación que él había vivido a los demás sacerdotes. Por eso estuvo bastante tiempo ahí en la catedral. Finalmente, después de un tiempo, fue enviado a dos capillas que estaban a la periferia de la ciudad para poderlas atender. Y ahí fue donde empezó a despertar su carisma hacia la dedicación de los más pobres, sobre todo por una situación que a él le marcó su vida y que despertó ese carisma en él, que precisamente regresando de sus labores de la visita con los pobres, se encontró a las orillas que en un chiquero estaban unos cerdos devorándose el cuerpo de niños recién nacidos difuntos, ¿no? Y él comprendió que esto era causa de la falta de formación de valores y de fe en aquellas zonas, por lo cual comenzó a buscar rápidamente la manera de poder atender esa circunstancia. Como habíamos dicho, pues él tenía mucha relación con la congregación de San Vicente de Paúl y buscó a las hermanas de los pobres que pertenecen a esta congregación, pero debido a que en esa época estaba muy marcado el clericalismo, no les permitieron a ellas poder realizar ese servicio, por lo cual pues él empezó a buscar de otra manera poder atender esta situación. Él fue ordenado sacerdote el 24 de agosto de 1879 y después, en mayo, buscó la manera de poder buscar la ayuda necesaria para atender esta situación de pobreza en aquella ciudad. Por lo cual pidió la ayuda de 5 mujeres que pudieron acercarse junto con él y poder atender aquel día y buscar la atención de 60 familias pobres que estaban en aquel lugar, por lo cual comenzó todo un camino y pidió permiso al obispo para que junto con estas 5 mujeres poder crear una comunidad dedicada precisamente a la atención de los pobres. Y de hecho él pidió que una de las casas de retiro o de ejercicios espirituales que había en la ciudad fuera dedicada precisamente para la atención de estos pobres. El obispo les dio permiso y comenzó su tarea con estas 5 mujeres el 13 de diciembre de 1885, dando paso así a la fundación
de la Congregación de las Siervas del Sagrado Corazón y de los Pobres, que precisamente fue la comunidad que él fundó para atención a esta necesidad. Durante mucho tiempo estuvo atendiendo a los pobres y llevando sobre todo el anuncio del Evangelio, la formación en valores, la atención material y el cuidado de todos ellos, en esta casa que se había convertido en una casa hogar. Además de ello, una de las tres características que vemos en este gran santo fue que se distinguió en tres cosas principalmente. La primera de ellas es una persona de oración, porque sabemos que de la oración brotan todos los carismas, es donde el Espíritu configura el corazón del fundador y va guiándolo hacia una fundación o congregación que se dedica especialmente a atender a una necesidad o realidad dentro de la iglesia para poder ayudar y extender el reino de Dios. Y por eso es que San José María se distinguió precisamente por ser una persona de oración. Constantemente se le veía tanto en la mañana como en la tarde en oración antes de poder realizar todas sus labores y poder dedicarse a la realización y atención de los pobres, sobre todo para que esta comunidad que se había fundado pudiera llegar cada vez a más personas y poder atender sus necesidades. Además de que pudieran también colaborar más personas y poderse acercar junto con él. Otra de las características que vemos en él es precisamente la atención de los pobres, ya que precisamente esa experiencia que le marcó su vida fue la que de ahí surgió el carisma de la atención a los más pobres. Sabemos que durante esa época es una situación de mucha pobreza en aquella ciudad, precisamente por la situación de inundaciones que constantemente vivía, el hecho de mantenerse o desarrollarse en una zona que es como un agujero y cada vez que llovía bastante pues se inundaba, además de tener un río que atraviesa toda la ciudad y constantemente se desbordaba, así como lagunas, etc. Es por eso que la mayor pobreza que existía, decía él, aparte de la espiritual, pues también era la pobreza material, por lo cual buscaba ayudas necesarias entre las personas de mayor posición económica para que le pudieran ayudar en atender y educar sobre todo a los niños de estas familias y a los adultos, sobre todo a los padres, pues poderles buscar de alguna manera algún trabajo donde pudieran salir adelante y sacar su familia adelante. Y a las mujeres les enseñaba diferentes modos y maneras de poder también realizar manualidades en cuestión de cocina, etcétera, para que también pudieran elevar sus perspectivas de vida. Todo esto precisamente con la atención de esta congregación de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús. Sabemos que casi desde el principio de la ciudad, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús ha estado presente en la ciudad de León. De ahí que muy cerca, pues el monumento que se levantó en dedicación a Jesús es el Sagrado Corazón de Jesús y el templo expiatorio pues también está dedicado a él. De ahí la importancia en tomar el nombre de Siervas del Sagrado Corazón de Jesús al servicio de los pobres, porque solamente decía él que el carisma que Dios le había confiado era al recibir y tocar el corazón misericordioso de Jesús, que se abre para ser amado y amar, nos lleva también a dar ese mismo amor a los más pobres y necesitados. Este es el carisma propiamente de esta comunidad que él fundó y acompañó a lo largo de toda su vida. Y el tercer elemento que también descubrimos en la vida de José María es precisamente la experiencia de los ejercicios espirituales para sacerdotes.
Constantemente él era llamado para dirigir los ejercicios espirituales de los sacerdotes cada año y lo llevaba a poderlos dirigir y acompañar en su vida espiritual. Sabemos que el Espíritu, cuando va trabajando en el interior de una persona y le hace pasar por diferentes momentos, como lo vemos en San Ignacio de Loyola, los convierte después en maestros espirituales, porque precisamente todo ese camino que van haciendo de manera espiritual e interior se convierte en escuela para otros. Por eso él también se convirtió en un gran director de ejercicios espirituales, sobre todo él decía para sacerdotes, ya que uno de los carismas y el principal de los sacerdotes diocesanos es la caridad pastoral. Y una de las cosas que él hablaba era que esa caridad se enfoque especialmente hacia las personas más necesitadas de su parroquia, y desde ahí poder levantar y extender el reino de Dios. Estas dos características son las que le llevaron a él pues a entregar toda su vida y dedicarla precisamente a esta comunidad, a los pobres, a dar ejercicios espirituales y sobre todo a mantenerse en esa experiencia de oración con Dios. Finalmente murió en Puebla el 18 de noviembre de 1904 y después fue canonizado el 21 de mayo del año 2000 en Roma. Este es uno de los santos mexicanos que se agregó al santoral, que en ese tiempo pues solamente teníamos a San Felipe de Jesús y que después se agregó José María, la Madre Lupita, etc. Y después ya todos los mártires que conocemos y que finalmente ahora son más de 27 santos mexicanos los que están canonizados. Por eso estos grandes santos nos enseñan bastante sobre cómo llevar nuestra vida de acuerdo a la vocación que hayamos recibido de parte de Dios. Su fiesta de él se celebra el 19 de septiembre, por lo cual ese día lo podemos tener presente. ¿Por qué? Porque ese día precisamente es uno de los días donde él inició ese camino de santidad, ¿no? Entregando su vida al servicio de Cristo. Una de las cosas que también podemos aprender de este santo para nuestra vida cotidiana es aprender a leer los signos de los tiempos. Sabemos que hay elementos que Dios va dejando a lo largo de la historia y que nos ayudan a descubrir cuáles son las llamadas de Dios hacia nosotros, hacia la iglesia, hacia el mundo, para poder poner en práctica. Ahora, con tantos cambios y movimientos que vemos en el mundo a partir de este hecho que estamos viviendo aún todavía de la pandemia, nos hemos dado cuenta que también hay muchos signos que se van manifestando y que podemos descubrir que Dios está precisamente llevando la historia, que no está lejos y que no es indiferente, sino a todo lo contrario, que en medio de esa historia que el ser humano va desarrollando, Dios también va escribiendo en ella. Y por eso una de las cosas que él también descubrió a través de esos signos que él aprendió a descubrir desde la vida espiritual y de oración que llevaba, pudo responder y buscar los caminos necesarios para poder salir adelante. Entonces, este elemento también es importante para nosotros porque a partir de las diferentes circunstancias que podamos vivir, donde aparentemente incluso puedan ser situaciones difíciles, situaciones de fracaso, situaciones de cambio, podemos entender también de que Dios está haciendo una historia con nosotros. Así pues, este santo también nos enseña a que tengamos los ojos abiertos de la fe para poder descubrir la historia que Dios va realizando y que va trabajando espiritualmente en nosotros, para que así como Él podamos convertirnos después en camino espiritual para los demás hermanos. Así pues, esta experiencia
de este gran santo nos lleve a descubrir nuestra propia vocación y a ver cuál es el camino que Dios nos pide realizar. Gracias y que Dios les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.